Muy buenos días, tengan todas y todos. Vamos a iniciar el día de hoy con la presentación de la información en el tema de salud y pues las cifras de COVID y los puntos importantes que merecen la pena abordar en esta ocasión. Y las cifras de COVID para el día de hoy, 9 de noviembre, pues estarán basadas un poco en lo que está sucediendo a nivel internacional. Hablaremos también del panorama nacional y estatal, de la incidencia de casos, la ocupación hospitalaria, las defunciones, los puntos de vacunación y nuestras recomendaciones para los próximos eventos, particularmente para el Buen Fin. Pues como ustedes pueden observar, y es muy evidente, esta tendencia mundial hacia el incremento en el número de casos. Y ahorita vamos a ver el desglose, pero yo les he anticipado, Nuevo León está en un buen momento, sin embargo, esto mismo no está sucediendo en el resto del mundo. En Estados Unidos ha habido una disminución y luego un aplanamiento. No es tan importante como el que se identificó en julio y ahorita vamos a ver el de Nuevo León. Si ustedes observan, en Estados Unidos todavía hay un número importante de casos que se presentan de forma diaria. Y a nivel mundial, los países que se pintan de color más oscuro, rojo, color guinda, de Europa del Este, Estados Unidos todavía está en color naranja, Rusia también, son los que más incidencia de casos tienen. Y entonces aquí el desglose de los países en los que se ha observado o identificado un incremento en el número de casos lo podemos ver, como es en Rusia, en Ucrania, en Bélgica, en Grecia, vean cómo incluso mayor que las olas previas, en el Reino Unido, en Polonia, en la República Checa, en Serbia, en Alemania, en Holanda, en Austria y en Eslovaquia. Entonces, este es el comportamiento y vemos cómo hay un incremento importante y tenemos que ser muy cautelosos en que estamos viviendo un buen momento, pero no significa que esto ya sea el fin de la pandemia. Hay estrategias que se han implementado y que han generado un impacto, pero también debemos de estar atentos a lo que está sucediendo en el resto del mundo porque eventualmente y con la movilidad que se presenta de las personas que viajan a diferentes países, podemos tener un incremento en el número de casos. Este es el comportamiento en México, como les decía. En México el panorama se ve distinto a lo que está sucediendo en el resto del mundo. Hay una disminución, un pequeño repunte, pero la verdad es que en términos generales va a la baja y en Nuevo León, como lo hemos venido presentando, también va a la baja. Tuvimos en este último día 118 casos nuevos con un total de 287,630 casos acumulados. Ya Nuevo León está por debajo, en 15 casos por cada 100,000 habitantes, ligeramente por debajo de la media nacional. Preocupa un poquito Coahuila, que todavía tiene más casos por número de habitantes que Nuevo León, pero sí se observa una mejoría en los indicadores en términos generales. Aquí podemos observar la incidencia diaria que decíamos desde el día 2 de noviembre nos hemos posicionado debajo de los 200 casos. Ahorita ya más cerca de los 100 con 118 casos, terminamos el día 8 de noviembre, veníamos de 250, 15 días atrás veníamos de 400, entonces sí, la tendencia ha ido a la baja. Y la histórica, por ejemplo, en este momento, ¿con qué otros momentos nos comparamos en el transcurso de la pandemia? Empezamos acá en marzo de 2020, y en mayo de 2020 teníamos igual, más o menos igual que hoy, 113 casos. Luego subió, si ustedes recuerdan, el año pasado, esencialmente los meses de julio y agosto,
Medio bajó los meses de noviembre, diciembre, pero nunca disminuyó de forma drástica como está sucediendo en este momento. Tuvimos un pico aquí en noviembre, pero luego la segunda ola fuerte fue durante los meses, empezó en diciembre, enero principalmente, y empezó a bajar en febrero, de tal manera que para marzo de 2021 ya teníamos una incidencia de casos semejante a lo que tenemos el día de hoy. De marzo, más o menos igual a junio, el comportamiento fue de en promedio 100 casos diarios. Después se vino esta otra oleada en julio, nuevamente mucho más alta que las anteriores, y la disminución ya es muy radical, no es este mismo comportamiento que tuvimos el año pasado, aun cuando los meses son más o menos, son los meses de otoño, invierno. Entonces, aquí hay un factor muy importante. Y este factor, pues, es la vacunación y ahorita lo vamos a ver. ¿Con qué nos podríamos comparar? Pues, al menos los casos que están reportados nos generan una incidencia acumulada de 6.8 veces el estadio universitario, de personas que se han enfermado. Seguramente son más por los casos que no tenemos registrados, pero tenemos una gran cantidad de personas que han enfermado y pues otro número muy importante de personas también que han fallecido. En relación a los casos por grupo de edad, vemos cómo el comportamiento, incluso en los pacientes pediátricos, tenemos 4 pacientes en el grupo de 0 a 10 años, y el grupo que siempre estaba preocupando ya también presenta una disminución. Traíamos alrededor de 100 casos el 27 de octubre, ahorita traemos 40 casos en este grupo de edad, y poco a poco vemos cómo las cifras se van reduciendo en cada uno de los grupos. Este es el comportamiento de las hospitalizaciones en mujeres embarazadas. Tenemos una paciente en un hospital privado, aparentemente estable, pero está hospitalizada. Y en general, en el número de hospitalizaciones, pues tuvimos un ligero incremento con 282 y 287 en estos últimos 2 días. Sin embargo, no hemos llegado a los 300, 350 que teníamos hace un par de semanas. Entonces nos mantenemos en cifras después del 3 de noviembre por debajo de los 300 casos de pacientes hospitalizados. Y esto es lo que les comentaba hace un momento. Hemos tenido las hospitalizaciones y las olas más o menos semejante al número de casos. La que les presenté hace un momento eran los casos de pacientes detectados. Sin embargo, un número absoluto que es muy importante para nosotros revisar son los pacientes que han estado hospitalizados. Y aquí más o menos el comportamiento es que en junio de 2021 teníamos alrededor de 285 pacientes hospitalizados y lo mismo sucedió en junio de 2020 con 284. El avance en la vacunación es que para junio de 2021 teníamos 2 millones de dosis aplicadas de vacuna. Para noviembre de 2021 tenemos 6.257.740 dosis de vacuna aplicadas. Tenemos una alta movilidad y lo sabemos, todos hemos sido testigos de que ya la normalidad prácticamente se ha normalizado. Y entonces el riesgo viene de lo que está sucediendo en el resto del mundo, de las personas que aún nos faltan por vacunar o por completar las segundas dosis y además pues de todos estos eventos que se vienen próximamente, además de la apertura de las fronteras. En términos generales, continuamos con un 23% de ocupación hospitalaria, lo cual nos permite seguir brindando la atención, un 14% de ocupación en camas de terapia intensiva, un 28% de ocupación en camas de hospitalización, lo cual pues nuestro termómetro pues todavía nos permite
tener la capacidad de atenderlos. Lo que queremos es que no lleguen al hospital y que si llegan al hospital no vayan a la unidad de cuidados intensivos, es decir, que lleguen, se atiendan, se evalúen y se regresen a la casa recuperados. También una cifra positiva, los pacientes con ventilación mecánica, estos últimos 2 días con 61 pacientes en total. Ya todos estos últimas 2 semanas nos hemos mantenido por debajo de los 100 pacientes conectados a un ventilador. Y en cuanto a las defunciones, se presentaron 10 nuevas defunciones de un total de 14,624 para el estado y 289,000 para el país. Entonces, estas defunciones acumuladas, aparentemente se presenta esta meseta, lo que pues buscamos es que también vaya hacia la baja. Volviendo a compararlo, ¿verdad? 1/3 del estadio universitario estaríamos considerando de personas que han fallecido en el estado con un diagnóstico confirmado de COVID. Entonces, pues es impresionante la cantidad de fallecimientos que se han presentado. En cuanto a los grupos de edad de los pacientes que han fallecido, pues como ya hemos comentado, el grupo más afectado es de los pacientes de 60 años y más. Tuvimos 12 fallecimientos en estos últimos 2 días, 8 en el grupo de 45 a 59 años, 1 en el grupo de 25 a 44 y uno más de un paciente muy joven de entre 19 y 24 años de edad con ciertas comorbilidades, 12 defunciones el día domingo 7 y 10 defunciones el día lunes 8. En niños y adolescentes seguimos afortunadamente sin cambios, con 67 defunciones. Y bueno, pues insistir en el tema de la vacunación. Recuerden que ahorita estamos con estas 2 grandes estrategias de vacunación, la vacunación para COVID y la vacunación para influenza. Tenemos en Escobedo 9 y 10 de noviembre con la vacuna Pfizer, segundas dosis de 18 a 29 años y rezagados de segundas dosis. En Monterrey, del 11 al 14 de noviembre con la vacuna AstraZeneca, segundas dosis de 30 a 39 y rezagados de segundas dosis. Y la otra vacunación que les comentaba es la de la influenza. Como recuerdan también, la influenza es una enfermedad que se produce por un virus que también muta rápidamente y por eso cada año tenemos que aplicar un refuerzo de esta vacuna. Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos, dolor generalizado, secreción nasal o congestión, dolor de cabeza y dolor de garganta. Muy importante recordar los grupos de alto riesgo, como son los adultos mayores de 60 años, los niños menores de 5 años, de 6 meses a 5 años, las mujeres embarazadas, el personal de salud y las personas entre 5 y 59 años que presenten alguna comorbilidad. La vacuna está disponible en centros de salud, IMSS e ISSSTE. Y bueno, tenemos, además de los eventos que se están generando en la ciudad, pues el Buen Fin, que inicia, pues creo que el día de mañana. Y entonces se establece una estrategia para la reactivación económica en donde todos los comercios se organizan para generar apoyos y descuentos a la población y hay una salida importante de las personas a buscar compras que puedan ser pues aprovechadas o puedan ser oportunas en esta época. Entonces, es importante que recomendemos que como cualquier otra actividad, pues el salir y estar en contacto con mucha gente representa un riesgo para todos. Entonces, pues hay que comprar de manera segura, hay que seguir con las recomendaciones del uso del cubrebocas, del lavado de manos, del distanciamiento social y entonces evitar lo más posible las aglomeraciones, por lo que recomendamos que
si es posible, ya como estamos muy acostumbrados, podríamos aprovechar para las compras en línea, usar el cubrebocas en todo momento. Pues lo que ya comentábamos, tratar de fomentar las compras en línea, tomar la temperatura, usar gel antibacterial al ingresar a cada uno de los establecimientos y mantener la sana distancia. Las recomendaciones son las mismas, el autocuidado, como ya lo he comentado, es importante, el decidir y definir qué tan aglomerado quiero estar en un establecimiento, pues ya también es una decisión personal. Estamos con un riesgo bajo, pero sigue presentándose de forma latente este riesgo de infección por el virus y de complicaciones por el mismo. Y entonces, con esto terminamos la presentación del día de hoy con la información actualizada, no sin antes recordarles que no podemos omitir esta información que es muy valiosa y quisiéramos de alguna manera ser muy congruentes y objetivos con las estrategias que estamos tomando. Mañana, miércoles en la tarde, hacemos el análisis de toda la información de la última semana para que a partir del próximo jueves y con el nuevo semáforo epidemiológico y el análisis de las últimas semanas, en conjunto con el grupo de expertos y con el personal o la gente que integra el Comité de Seguridad en Salud, se establezcan las medidas que aplicarán a partir de la próxima semana. Es muy importante que aún con estos resultados positivos y con la alta movilidad y con el alto porcentaje de vacunación que hemos tenido en la ciudad y a lo cual pues estoy muy contenta y agradecida con las personas que han participado, con la Sedena, con la licenciada Judith Díaz a través de la Secretaría del Bienestar, con todas las instituciones públicas y privadas que han colaborado, el IMSS, el ISSSTE, el Hospital Universitario, los hospitales privados, los municipios, y a todas las personas que de forma responsable están buscando un punto de vacunación. Con más de 6 millones de dosis aplicadas, pues estamos con un avance significativo de un 85% de cobertura para primeras dosis y un 67% de cobertura para segundas dosis. Es decir, un 67% de las personas en el estado mayores de 18 años ya cuentan con un esquema completo. Por ello es muy importante que podamos continuar avanzando en este proceso de vacunación, porque hoy por hoy es la única estrategia que tenemos de contención o de mitigación de la transmisión del virus y por lo tanto de evitar una nueva ola. No somos inmunes a que esto pueda suceder, con la movilidad se genera un riesgo y sobre todo con la posible llegada de nuevas cepas, a lo cual hay que estar muy atentos. Sin embargo, nuestras recomendaciones estarán siempre enfocadas al autocuidado, a la protección y a la decisión personal de cómo quiero estar, dónde quiero estar. El cubrebocas sigue siendo una estrategia importante, así es que por favor utilícenlo siempre que vayan siempre que salgan de casa, en lugares donde estemos acompañados de otras personas. Bien, y con esto doy por terminada la presentación, quedo atenta a las preguntas. Gracias, buenos días, doctora Sandra González de Multimedios. Preguntarle primero cuántos menores con comorbilidades se han inscrito para la vacunación y otra, saber si todavía es recomendable las cuarentenas voluntarias para quienes viajan a Estados Unidos ahora que se reabrió la frontera o a cualquier otra parte a vacacionar. Manuela García de Consenso Noticias. Doctora, saber si ustedes hablarán con la empresa que administra el aeropuerto aquí en Nuevo León para reforzar los filtros, sobre todo de las personas que vienen de vacaciones y que tienen como destino Nuevo León. Buenos días, Francisco León de Televisa Monterrey. Doctora, estuvimos por el Valle de Texas y ahí ya
se está poniendo puestos de vacunación gratuitos, sobre todo cruzando el puente internacional de Reynosa Hidalgo. ¿Alguna recomendación para los ciudadanos de Nuevo León? Sobre todo tenemos entendidos que personal docente estaría buscando tener acceso a esta vacuna gratuita en el Valle de Texas. Y también si podía precisar del Buen Fin, cuántos inspectores van a estar participando y algún estimado de sanciones, a cuánto ascenderían las sanciones. Y nada más detallar por último cómo les ha ido con las pruebas en las escuelas, si tienen alguna cifra de escuelas que han estado realizando pruebas PCR o qué tipo de pruebas son y los resultados de las mismas, por favor. Bien. Sí, bueno, la primera pregunta de los menores con comorbilidades, al día de hoy llevamos un reporte de 1,602 menores que han recibido la vacuna. Seguimos con estos 3 puntos, tanto en el hospital universitario como en el hospital 25 del IMSS, como en la UNEM pediátrica. Seguimos aplicando la vacuna, todavía se trata de primeras dosis exclusivamente. Estos menores, pues sigue la plataforma abierta. Les había comentado que teníamos 37,000 inscritos, llevamos menos de 38,000. Entonces, en la primera etapa, pues como que se registraron el mayor número de adolescentes. Seguimos como quiera revisando la plataforma. Si los padres accesan, imprimen su registro con el CURP y además solicitan la cita ya con el certificado de su médico de que presenta una comorbilidad, acude a cada uno de estos centros y se aplica la vacuna. Vamos a continuar vacunando durante las próximas semanas, siempre que se proceda a cumplir con este proceso. En cuanto a las cuarentenas voluntarias, por ahí lo comentamos el día domingo. Sí, es muy importante, como ya les decía, el autocuidado. Hay, incluso en Nuevo León, no necesariamente en el estado de Texas, en Nuevo León, hay muchos establecimientos en los que ya hemos identificado que no se cumplen con los filtros sanitarios, que aquí pues todavía existe esa recomendación. Y derivado de esto, se estuvieron haciendo verificaciones o revisiones en puntos comerciales. Durante la semana pasada se revisaron 22 plazas comerciales con más de 180 establecimientos verificados, de los cuales se aplicaron 16 medidas, 5 por COVID y otras por situaciones de higiene de los establecimientos. Sin embargo, esas 5 que fueron por COVID precisamente es porque no cuentan con los filtros correspondientes. Durante este Buen Fin, pues se hace mucho más imperativo el tema de cumplir con todas estas recomendaciones y estaremos revisando todo este fin de semana. Va a ser una semana muy intensa porque tenemos demasiada actividad en la ciudad, en el área metropolitana principalmente, en cuanto a establecimientos, centros comerciales, eventos masivos. Entonces, todos nuestros operativos estarán trabajando sin descanso durante los fines de semana, operativos nocturnos, y estaremos no solamente con lo del Buen Fin, sino que estaremos muy atentos a cada una de las situaciones que se puedan presentar en el estado. En relación al aeropuerto, como en la frontera, como en la central de autobuses, como en todos los lugares de llegada y salida de personas, estaremos insistiendo en reforzar la aplicación de estos filtros. Es muy difícil que nosotros recomendemos hacer pruebas aleatorias al entrar a la ciudad porque muchas personas todavía vienen con el periodo de incubación del virus y la prueba puede ser falsamente negativa, y lo comentamos, nos podría generar una también falsa tranquilidad. Entonces, lo más recomendable es que las personas que viajaron al extranjero pues al menos puedan considerar entre 4 y 6 días de cuidados o de no exponer a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, y si pueden trabajar en casa, pues que busquen esta cuarentena en casa. Si tienen que salir, pues hacerlo con las medidas que ya hemos recomendado, el distanciamiento, el uso de cubrebocas.
Sin embargo, sí sería importante que estemos muy vigilantes, sobre todo que en coordinación con nosotros y con esta información que les estamos presentando de forma continua, pues podamos estar muy atentos a las nuevas recomendaciones que puedan surgir. En relación a los puestos de vacunación que se han instalado en el estado de Texas y que el personal docente está buscando la oportunidad de recibir una dosis adicional, pues obviamente que todas las personas tenemos esa posibilidad de decisión. Pues yo la verdad es que entre más personas existan en nuestro estado que estén protegidas, pues para el sector salud es un dato positivo y estaríamos considerando que es una buena estrategia por parte del personal docente. En relación a las sanciones, pues las sanciones son variadas, no les puedo establecer montos, pero lo primero que se ha estado haciendo durante estas últimas semanas son visitas de fomento y de tratar de educar a toda la industria restaurantera y de comercio, etcétera, en cuáles son las medidas que deben de aplicar para evitar llegar a esta parte de las sanciones. Entonces se han estado enviando recomendaciones, se han estado haciendo visitas de fomento, de acompañamiento. Sin embargo, pues las sanciones tienen rangos. Una vez que se presenta el incumplimiento, puede ser sanciones de acuerdo a los salarios mínimos, no tengo el dato preciso, pero primero pues es la recomendación y si no, pues ya se llega a la sanción. En relación a las pruebas en las escuelas, iniciamos el miércoles pasado, hemos tenido ahí una situación importante por parte de muchos padres que no aceptan el hacerle las pruebas a sus hijos. Sin embargo, estamos haciendo en promedio 30, 40 pruebas diarias. Hasta ahorita todas nos han salido, los resultados se han reportado negativos, entonces en ese sentido pues estamos tranquilos. Sí tenemos por ahí la información de las escuelas que identifican algún paciente e inmediatamente enviamos nuestros equipos para estas escuelas que pudiesen identificar un caso y que pudiese generarse un brote, pero por lo pronto estamos realizando pruebas PCR, o sea, no pruebas de antígenos, sino pruebas PCR que son aún más específicas, con mayor sensibilidad y especificidad para identificar el virus a los niños de las escuelas y no hemos identificado ningún caso. Próximamente les estaré presentando la información a detalle de esta estrategia. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Buenos días, doctora. Fabricio Gallegos de ABC Noticias. Primero que nada, conocer si en este caso, ya con esta apertura de la frontera, se espera que para fechas más adelante se pueda presentar este incremento aquí en el estado de Nuevo León ante los casos que también se presentan en Texas, que es uno de los estados con mayor número de casos COVID en aquella entidad. Y también, por otra parte, preguntarle cómo le van a hacer en el evento de Pal Norte para conocer si las pruebas que se estén presentando por parte de los asistentes sean pruebas reales y no pruebas falsificadas. Doctora, buenos días. Juan Magallanes del Semanario de Nuevo León. Para preguntarle si ya se corrigieron los problemas con la impresión de los certificados de vacunación, porque creo que todavía este fin de semana se tienen algunos problemas y como se sabe es un requisito indispensable para acudir a estos eventos que vamos a tener este fin de semana. Sí. David Ramírez de Learning Comet y Notivía. Hace unos días la UNICEF dio a conocer que 1 de cada 7 niños en todo el mundo tiene pues alguna afectación en su salud mental. ¿Tiene el gobierno del estado de Nuevo León algún plan para poder pues atender este problema que con el tiempo se va a ir viendo? Gracias. Gracias. Bien. Sí, obviamente que ante el incremento en la movilidad y sobre todo en la movilidad internacional, por eso quise ser muy enfática en los países del mundo que tenemos un repunte en los casos, para las personas que por trabajo, por alguna situación tengan que viajar a esos lugares, pues sí considerar o hacer como
esta recomendación de forma más enfática que ellos sí realicen alguna cuarentena. En relación a la movilidad hacia el estado de Texas, pues obviamente también representa un riesgo. Tenemos como ventaja que no es lo mismo ahorita que, como decíamos, en junio, que teníamos 2 millones de vacunas a más de 6 millones de vacunas aplicadas en nuestra población. Tenemos una población, consideramos, más protegida en este momento que hace incluso 4 meses. Sin embargo, pues sí estamos atentos a que aún con las aperturas que ahorita tenemos, porque nuestro indicador nos lo ha permitido, no estamos exentos que posiblemente volvamos a tener cierres. Eso es una realidad. Nosotros vamos de forma diaria revisando esta información y tendríamos que estar cambiando de acuerdo a el escenario que se presenta en determinado momento, la estrategia para tratar de disminuir los riesgos. Sin embargo, pues también, por otro lado, y ahorita que comentaban el tema de salud mental, yo lo he precisado, la salud es un estado de bienestar físico, emocional, mental, espiritual. Entonces, todos necesitamos no solamente de alimentarnos sanamente y de tener hábitos de vida saludable, sino necesitamos esta parte de socialización, de comunicación, de convivencia, de la parte espiritual también, poderla desarrollar o poder asistir a nuestros centros que así consideremos. Entonces, si estamos bien en todas esas esferas, pues nuestro sistema inmunológico va a tener también mayor capacidad de respuesta, y si a eso le combinamos que nos vacunamos, etcétera, pues vamos a estar en mejores condiciones de poder enfrentar a un virus tan terrible como es el COVID. Pero aún así, pues el virus todavía está, sigue circulando por el mundo y no estamos exentos que personas puedan enfermar, particularmente las que tienen comorbilidades. En relación al evento Pal Norte, pues nosotros hicimos nuestra recomendación al grupo o al equipo que está organizando este evento. Sí hicimos énfasis en buscar una estrategia para que las pruebas que se aceptaran fueran las reales, y se estableció que en los establecimientos en los que se iba a realizar la prueba sean los que asignen un código QR para que al momento del ingreso del registro se pueda validar este código. Estaremos muy pendientes de que la gente no esté falsificando, pero pues sin embargo ahí les pediríamos a la población que seamos conscientes, y si vamos a acudir a un evento masivo donde el riesgo pueda ser importante, pues que seamos autorresponsables y tomemos la decisión de ir a tomarnos una prueba que sea válida y presentarla. Realmente creo que es cuidarnos nosotros y cuidar a el resto de nuestros ciudadanos en el estado. En relación a la impresión de los certificados de vacunación, como otras veces también lo hemos comentado, y ya lo platicamos recientemente y ha sido una comunicación muy estrecha con la licenciada Judith Díaz, el tema de la plataforma donde se captura toda la información de las vacunas es una plataforma federal donde ella con su equipo es la que hacen esta captura. Nosotros hemos estado de alguna manera apoyando a que se realice, veíamos cuáles eran las mejores estrategias, hubo personas que abandonaron sus puestos y entonces hubo que recontratar, hubo un diferimiento ahí en la captura. Por otro lado, este último mes se vacunó a más de 1 millón de personas, lo cual ha sido muy complicado ir al día con la captura. Todas las personas que participan en el proceso de vacunación son personas que se integran de forma voluntaria de las diferentes instituciones, y ella tiene contratadas a las personas que van realizando la captura. Entonces, tendríamos que detener la estrategia de vacunación y consideramos que es mucho más importante impactar en seguir vacunando y tratar de buscar una estrategia de capturar de una forma más rápida. Sin embargo, esto obedece a que hemos tenido una cantidad importante de personas que han acudido a vacunarse, como les decía, más de 1 millón de personas en este último mes. Estamos tratando de apoyar a la Secretaría del Bienestar para
poder poner al día estos certificados y que la gente no tenga la problemática. Yo les pido todavía un poco de paciencia y estamos buscando las mejores herramientas. Es también difícil porque estamos ya también en el cierre del año, estamos buscando que personas que están en nuestras unidades puedan ayudar en el proceso, pero sí es un tema que todavía nos va a costar algunos días o semanas el poder llegar a estar al 100% o al día con los certificados de vacunación. En relación al tema de la salud mental, sí, una de las estrategias que hemos definido como prioritarias en esta administración en el tema de salud es impactar en la salud mental. Y derivado de que ya venía un número importante de personas que tenían afectación importante en su salud mental, y con el confinamiento, pues esto se presentó de forma que es muy evidente. Entonces, hay diferentes etapas de la vida donde las afectaciones también son distintas. Hay niños que nacieron en la etapa COVID y nunca han salido de casa. Y entonces cuando salen y tienen 2 años y no se han enfrentado y no conocen la ciudad, eso representa algo que impacta fuertemente en su desarrollo, en su neurodesarrollo, en sus habilidades de socialización, en sus habilidades de comunicación, en el resto de sus habilidades, porque de alguna manera los niños, al convivir con otros niños de su edad, pues van desarrollando las competencias que van identificando en el resto. Y entonces creo que así como sucede con los niños, así sucede con los adolescentes, así sucede con los adultos mayores, que hemos tenido un impacto importante en ansiedad, depresión, problemas incluso más graves que requieren intervención psiquiátrica. Entonces hemos estado trabajando en coordinación con la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades a través de la Dirección de Salud Mental, y estamos integrando estrategias en todo el estado para que los médicos de primer nivel estén capacitados en la identificación oportuna de pacientes que puedan presentar, aun cuando sea riesgo bajo, datos que pudiesen generar como algún foco rojo y que nosotros tengamos que estar identificando y tratando oportunamente. Obviamente que por eso es importante para nosotros, ahorita que el nivel de riesgo es más bajo, tratar de fomentar esta comunicación, esta socialización, porque es evidente que el impacto en la salud mental no solamente sucede en Nuevo León y en México, es un impacto que se genera a nivel mundial y que se genera en todos los grupos de edad. Estamos pendientes, conscientes de que esa situación seguramente es la misma en Nuevo León. Estaremos buscando intencionadamente. Se inició con una estrategia de reporte obligado de los hospitales para los intentos de suicidio, lo cual eso no se hacía. No se reportaban obligadamente a la Secretaría de Salud, entonces ya lo estamos solicitando como obligado y estamos en coordinación, como les decía, con la Dirección de Salud Mental para implementar estrategias, sobre todo en los centros de salud. Y ahí también un llamado a toda la población que anteriormente asistía de forma regular a los centros de salud y ahorita no está acudiendo, porque al principio pues era mucho miedo a contagiarse y luego pues se desacostumbraron a ir a los centros de salud. Tenemos que reactivar nuestra estrategia de prevención de enfermedades y de identificación y de tratamiento oportuno. En los centros de salud es donde se mide la presión arterial, donde se pesa y se mide a los pacientes, donde se les toman los signos vitales, se identifican posibles factores de riesgo y que pueden para nosotros representar el primer punto de contacto con la gente, donde se realizan las pruebas de mastografías, etcétera. Entonces, para nosotros como sector salud es muy importante este primer contacto, porque es ahí donde podemos identificar gran parte de los riesgos y enfermedades en etapa temprana y podríamos estar incidiendo antes de que se nos compliquen. Los hospitales son muy importantes,
pero es más importante que acudan antes de llegar a un hospital complicados porque nuestra estrategia o nuestra intervención tiene mucho mayor impacto. Y creo que con eso terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.